Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es organizar un poquito el formulario. Como sabéis, es un formulario bastante extenso, entonces mi consejo es que como podéis marcar y subrayar y demás, yo lo marcaría por colores según los temas. Esto es una opinión mía que al final cada uno lo puede hacer como quiera. Hay muchas cosas del formulario que nunca han entrado ni vais a necesitar porque no entran en temario. Entonces, creo que si lo vais marcando por colores, lo que sí que entra, y por temas, a la hora de enfrentaros al ejercicio, la idea es que vosotros leáis el ejercicio y sepáis más o menos ubicar el tema en el que está. Entonces vais a ir directamente a las fórmulas que están recuadradas de ese color, de ese tema. Y creo que vais a tardar mucho menos y vais a reducir bastante el tiempo de buscar en el formulario, porque al final son ciento y pico páginas de, de formulario que es bastante contundente, ¿vale? Entonces, yo os digo que esto es mi opinión. Creo que yo, si tuviera que ponerme a estudiar esta asignatura ahora mismo, es lo que haría. Pero ya os digo que esto es algo que vosotros al final os tenéis que organizar como mejor os venga a vosotros, ¿vale? Pero bueno, eso sí, os voy a marcar claramente las fórmulas que sí que siempre han caído y son las típicas que os pueden caer, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo. Vale, vamos a hacer, bueno, tema uno y tema 2 es teoría, entonces de ese nada, vamos a pasar y empezaríamos lo que es la parte uno, que vamos a empezar con lo que serían las fórmulas del tema 3, ¿vale? Toda esta parte de introducción a los métodos de escalamiento psicofísico no entra, ¿vale? Porque esto está fuera de temario, entonces de esto pasar olímpicamente y nos vamos al modelo de Thurston, ¿vale? Esto sí. El modelo de Thurston tiene dos, la ley del juicio comparativo y un poquito más abajo tenemos la ley del juicio categórico, el método de los intervalos aparentemente iguales, ¿vale? Luego, dentro de la del juicio comparativo, esta era la que era un poco pesada de hacer, que teníamos que ir calculando diferentes tablas, ¿vale? Lo del número de comparaciones binarias yo no lo marcaría porque eso nunca lo han llegado a preguntar, ¿vale? Entonces, yo no lo marcaría porque, pues eso, es que no lo han preguntado nunca. Esto sí, no es como fórmula, pero sí que para que sepáis exactamente las tablas, las matrices que tenéis que sacar en la ley del juicio comparativo, que dependiendo de la que os den, pues si os dan las empíricas tenéis que sacar la de proporciones y las típicas, y si os dan directamente las típicas, pues ole, porque ya tenéis prácticamente el ejercicio hecho, ¿vale? Luego, el cálculo de los valores escalares de los estímulos, ¿vale? Que siempre sería el sumatorio de las puntuaciones típicas entre, cuidado, la n, que es el número de estímulos, leer muy bien siempre la leyenda en el formulario, ¿vale? Sobre todo con las n's. El resto de las cosas, pues bueno, si al final lo conocéis, pues lo conocéis y ya está. Pero la n va a ir cambiando, es una de las letras que os puede cambiar mucho en las fórmulas. Número de estímulos, número de sujetos, puede ser muchísimas cosas. Entonces, leerlo muy bien, ¿vale? Pero bueno, este sería el cálculo de los valores de escalares de los estímulos. Pero cuidado, estos serían los que están sin corregir. Luego tenemos la transformación de la escala, lo del punto cero, que es que el punto cero se asigna al estímulo cuyo valor escalar es el más bajo. Y luego lo que hacíamos era sumar la diferencia que hay entre el punto cero y el valor escalar de ese estímulo, se lo sumábamos a todos. ¿Vale? Bien. Luego, dentro de la ley del juicio categórico, pues simplemente teníamos que calcular la mediana, ¿vale? Y en este también nos podía pedir el coeficiente de ambigüedad, que era el cuartil 3 menos el cuartil 1 y que el cuartil se calculaba con esta formulita. ¿Vale? Recordad que el coeficiente de ambigüedad, a partir de 2, ese ítem habría que eliminarlo o reformularlo porque se consideraría ambiguo. ¿Vale? Eso hay que sabérselo porque, como veis, en el formulario no viene. ¿Vale? Y esto alguna vez ha caído la puntuación, el valor escalar del sujeto, que simplemente sería como la media. ¿Vale? Bien, la técnica de Likert en cuanto a teoría sí que os cae, eso sí que lo tenéis que saber, pero en cuanto a práctica no ha caído nunca ni no creo que os caiga. Entonces de esto yo no marcaría nada. Así no tenéis que
cuando os pongáis a buscar una fórmula, de esto pasáis olímpicamente porque no va a ser, ¿vale? No digo que puede ser que en vuestro examen justamente os caiga algo de eso, ¿vale? No digo que no, pero al final el 90% de las preguntas son lo típico, ¿vale? Puede ser que haya una pregunta un poco más rara o que no ha caído nunca o algo así, pero, pero eso serían las típicas preguntas que yo dejaría para el final. Y ya cuando tengan más o menos el examen encaminado, diría, venga, pues voy a ver qué se me ocurre y qué puedo hacer con esto. Pero el resto de las preguntas van a ser siempre lo que tenemos marcado, ¿vale? Esto no entra, así que de esto pasando también, de esto pasando, pasando. Y Goodman, que esto sí que entra. El escalograma de Goodman, el coeficiente de reproductividad, que lo calculábamos de esta manera. Y recordad también la interpretación. Por encima de 0,92 sí que cumple el modelo de Goodman, por debajo de 0,92 no cumple el modelo de Goodman. ¿Ok? Bien. Y eso sería lo que correspondería al tema 3, ¿vale? Yo lo he marcado en este verde turquesa, pero ya os digo, vosotros simplemente marcarlo en un color determinado, pero solo marcad esto. Si queréis marcar algo de la leyenda o tal, pero yo no, ni marcaría nada de la leyenda, o en todo caso algo muy concreto. Pero tenerlo así, porque al final cuando vosotros leéis una pregunta y decís, vale, esto es tema 3. Cuando os vayáis al formulario, no os vais a entretener, por ejemplo, a buscar vuestra fórmula aquí, porque aquí no tenéis nada marcado, ¿vale? Entonces vais a ir mucho más como a tiro hecho y no vais a tener que perder tanto tiempo, ¿vale? Ya os digo, vuelvo a decir que esto es opinión personal, que luego cada uno se organiza como quiere, ¿vale? Entonces este sería tema 3. Vamos con la siguiente parte, que nos iríamos a tema 4, que ya empezaríamos con la parte de fiabilidad, ¿vale? Entonces, voy a coger otro color, por ejemplo este, y vamos a hacer lo mismo. Tema 4 empezaría con lo del modelo lineal de Spearman, ¿vale? Recordad estas formulitas que, bueno, son como unas igualdades, que no es que sean unas fórmulas como tal, pero que sobre todo sepáis que están aquí, ¿vale? La interpretación de cada uno, saber qué significa, porque puede ser que de alguna manera teórica necesitéis utilizar esto para sacar alguna cosa de los ejercicios, ¿vale? Entonces, esto era lo del modelo lineal de Spearman. Vale. Las condiciones de paralelismo, realmente, sobre todo de manera teórica, porque en cuanto a cálculo yo creo que no vais a necesitar como mucho, pero bueno, que las medias tienen que ser iguales y las varianzas tienen que ser iguales. Y en el caso de que tengamos más de dos test, las correlaciones 2 a 2 deben de ser iguales también. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí realmente son cosas teóricas, no es más. Ahora sí, fiabilidad de las puntuaciones, el cálculo del coeficiente de fiabilidad. Recordad que en el tema 4 prácticamente todo lo que hacemos es calcular el coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Que lo podemos calcular de diferentes maneras según los datos que nos den o lo que sea, ¿vale? Entonces, una de las opciones sería con estas fórmulas, que es cuando tengamos lo de la varianza de las puntuaciones verdaderas, empíricas, el error y tal. Luego yo marcaría, por ejemplo, esto, que es la correlación entre las empíricas y el error, que realmente es despejar de aquí, pero bueno, ya la tenéis despejada, ¿vale? El índice de fiabilidad, importante, que es realmente la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Si queréis marcar también el cociente este de la desviación típica de las puntuaciones verdaderas entre la empírica, marcarlo, pero con este pocas veces lo vais a utilizar, la verdad. Vale, lo de los tipos de errores también importante, porque esto alguna vez lo han preguntado. Tenemos lo primero, el error de medida, que simplemente es la puntuación empírica menos la verdadera. Y cuidado, no me confundáis con error típico de medida, ¿vale? Tenemos en puntuaciones directas y diferenciales, que sería este, y en puntuaciones típicas, que sería este, ¿vale? Luego, otro tipo de error, tenéis el error de estimación de la puntuación verdadera, que sería este, ¿vale? La V', recordar que es la puntuación verdadera pronosticada. Y aquí lo mismo, tenemos error típico de estimación de la puntuación verdadera y lo tenemos en directas y en diferenciales y en puntuaciones típicas, ¿vale? Luego, error de sustitución y error de predicción, yo ni lo marcaría, porque esto no ha caído nunca, entonces realmente
no merece la pena que lo marquéis, ¿vale? Que sepáis que está ahí por si acaso les da por innovar, pero yo pues no le daría mayor importancia a esto, ¿vale? Luego, factores que afectan a la fiabilidad, esto sí, recordad que teníamos dos, la longitud y la variabilidad. Entonces tenemos la longitud del test, que es la ecuación de Spearman-Brown. En cuanto a fórmulas, aquí teníais dos, yo utilizaba siempre la segunda, pero esto ya es cuestión de gustos. Lo del caso de longitud doble yo ni lo utilizo, porque al final con el caso general lo podéis sacar directamente, ¿vale? Y esto sí, cuando necesitamos calcularlo al revés, que nos dan el coeficiente de fiabilidad y necesitamos saber cuánto tenemos que alargar el test para conseguir esto. Y esta también muy importante para conseguir la n, que era el número de veces que aumenta o disminuye el test, número de elementos finales partido número de elementos iniciales. ¿Ok? Bien, esto nada. Y ahora el otro factor, variabilidad de la muestra, que yo simplemente marcaría esta porque es la que de normal vais a utilizar. ¿Ok? Bien. Eso sería tema 4. No, todavía esto es tema 4. Vale. Fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las puntuaciones. Ahora pasamos a otra manera de calcular coeficientes de fiabilidad, que esto era test paralelos cuando teníamos la fiabilidad como equivalencia y el TR-test cuando teníamos como estabilidad de las puntuaciones. Esto recordad, bueno, si queréis marcar estas dos, es la misma, es un coeficiente de correlación lineal de Pearson. La mayoría de las veces esto por aquí es raro que lo vayáis a tener que calcular. Lo más fácil es hacerlo con la calculadora y si no, bueno, pues es hacerlo con los sumatorios, que lo que pasa que hacer la tabla y demás, pues os puede llevar bastante tiempo. Pero bueno, eso sería test paralelos y TR-test. Luego, la fiabilidad como consistencia interna, que teníamos, por un lado, el método basado en la división del test en dos mitades. Tenemos la ecuación de Spearman-Brown en dos mitades paralelas, que era este, y luego teníamos la fórmula de Rulon y la de Goodman-Flanagan, que era cuando dividíamos en dos mitades, pero no tenían por qué ser paralelas. ¿Vale? Recordad que Rulon y Goodman-Flanagan prácticamente os tiene que dar bueno, prácticamente no, os tiene que dar el mismo valor. Puede ser que por decimales os dé decimal arriba, decimal abajo, pero os debería de dar el mismo valor. ¿Ok? Bien. Luego, métodos basados en la covariación entre los ítems. Este era el alfa de Cronbach. ¿Vale? Recordad, alfa de Cronbach. Aunque os pidan alfa de Cronbach, sigue siendo un coeficiente de fiabilidad. ¿Vale? Que tendéis a olvidar eso, pero sigue siendo un coeficiente de fiabilidad. De todas, esa sería la fórmula que yo marcaría porque realmente es la que de normal vais a utilizar. ¿Vale? Vale, ¿qué más? Dentro del alfa de Cronbach, esto nada, las inferencias sobre alfa, ¿vale? Que aquí es donde hacíamos los contrastes de hipótesis y algún intervalo de confianza, ¿vale? Esto para un solo alfa, este que sería nuestro estadístico de contraste, nuestros grados de libertad y en la F la propiedad recíproca, que esto cuando vimos el tema 4 yo os lo expliqué, pero que realmente por esta fórmula creo que os va a liar más con esto de alfa medios, 1 menos alfa medios, R2, R1, que simplemente pensando que lo de los grados de libertad que lo girábamos, ¿vale? De todas maneras, en el tema 4 esto lo vemos, ¿vale? ¿Qué más? Vale, inferencias sobre alfa para muestras independientes, ¿vale? Para dos muestras independientes, ese sería nuestro estadístico de contraste y esto, nuestros grados de libertad. Lo de K muestras independientes, pasar olímpicamente, ¿vale? Inferencia sobre alfa para muestras dependientes, ese sería nuestro estadístico de contraste y los grados de libertad, ¿vale? Lo de K muestras dependientes, nada. Todo esto, nada, nada, nada. Lo de los casos particulares de alfa, sí. El KR20, que era este. Recordad que este era cuando teníamos los ítems dicotómicos, ¿vale? Con unos y ceros. Y el KR21 cuando, aparte de ser dicotómicos, tenían la misma dificultad. Yo utilizaría esta porque la anterior no la vais a utilizar de normal. Vale, ¿qué más? Vale, esto de coeficientes basados en el análisis factorial de los ítems, yo simplemente acordarme, o sea, bueno, que sepáis que están ahí los titulitos, pero en cuanto a cálculo, esto de normal, no. Vale. El coeficiente beta sí que alguna vez ha entrado, que esto era cuando en vez de tener cuando teníamos el test como dividido en
en unos subtest, ¿vale? Vale, y luego por último la estimación de las puntuaciones verdaderas. La verdad que el tema 4 recordad que era el más largo, ¿vale? Estimación de las puntuaciones verdaderas, que esto teníamos tres métodos, el de Chebyshev, el de la estimación basada en la distribución normal de los errores y la estimación basada en el modelo de regresión. Que si no nos decían nada, siempre modelo de regresión, si no, pues el que nos dijeran. El de Chebyshev era el que, pues sacar de aquí la fórmula era un poco rara, pero que simplemente os teníais que acordar que era igual que el de distribución normal de los errores en puntuaciones directas, ¿vale? Lo único que cambiaba la Z por la K, ¿vale? La K la sacamos de aquí, ¿vale? Y simplemente es eso, acordaros que es igual que el de distribución normal de los errores, ¿vale? En el de distribución normal de los errores, los intervalos, pues tenemos este en puntuaciones directas, en puntuaciones diferenciales y en puntuaciones típicas, ¿vale? Y recordad, el error máximo en puntuaciones directas y diferenciales lo consideramos el mismo y en puntuaciones típicas que era este. Y el error típico de medida que lo tenemos en directas y en diferenciales y en puntuaciones típicas, ¿vale? Y luego el de regresión, lo mismo, vamos un poquito más abajo y tenemos el intervalo confidencial, que tenemos los tres, directas, diferenciales y típicas, el error máximo, tanto en puntuaciones directas diferenciales como en típicas, luego el error típico de estimación. Tenéis varias fórmulas, pero realmente casi siempre la mayoría de las veces vamos a utilizar la primera, en directas y en diferenciales, y en puntuaciones típicas. Solo marco la primera porque es lo más normal, pero ya os digo que pues, puede ser que por cómo os den los datos tenéis que utilizar alguna de las otras, ¿vale? Eso sería para el intervalo y luego las estimaciones en puntuaciones típicas que tendríamos esta, ¿vale? Dependiendo de si nos dan la puntuación típica o si nos dan la puntuación directa. Estimación de las puntuaciones en puntuaciones diferenciales y este en puntuaciones directas. Este yo utilizaría el último, que está como más concentrado. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Y esto, porque fiabilidad de la batería del test nada, esto sería lo correspondiente al tema 4. ¿Vale? Luego, el punto 3 sería tema 5, o sea que de esto olvidaros. ¿Vale? Todo esto, nada, nada, nada. Entonces de aquí no marcamos nada. Entonces todo esto que está en blanco no hace falta mirarlo cuando vayáis a buscar una fórmula, claro. ¿Vale? Y aquí empezaríamos con tema 6. Entonces vamos a cambiar de color. Por ejemplo, vamos a meter este. Entonces, validación referida al criterio, coeficiente de validez. Entonces, de aquí, esta primera parte donde nos hablan del coeficiente de validez, solo me interesan los títulos, porque en cuanto a cálculo, con estas fórmulas no lo vamos a hacer, ¿vale? Esto luego se verá en los últimos temas, pero simplemente, pues cuando el test y el criterio son variables continuas, que utilizábamos el coeficiente de correlación de Pearson, cuando el test es variable continuo y el criterio dicotomizado, correlación biserial, pero ya os digo que las fórmulas aquí no las marquéis porque no las vais a utilizar, ¿vale? Este, el test variable continuo y el criterio dicotómico, que es la biserial puntual, el test y el criterio, dos variables dicotómicas, coeficiente fin, el test una variable dicotomizada y el criterio dicotómica, el phi biserial, que este es más raro, y esta que sería la tetracórica, ¿vale? Entonces ya os digo que en esta parte simplemente marcarlo de esta manera y punto, ¿ok? Y ahora, lo del modelo de regresión, sí, porque son los intervalos de confianza igualmente. ¿Vale? Entonces tenemos en puntuaciones directas la I', ¿vale? Que yo utilizaría la primera, ¿vale? Luego la I' minúscula, que realmente en este depende de las puntuaciones que os den. Si os dan las puntuaciones diferenciales sería la primera, si os dan las directas sería la segunda. Y la ZI', pues lo mismo, si os dan las típicas o si os dan las directas. ¿Vale? El error de estimación del criterio, que esto sí que os lo pueden preguntar. La I' sería la estimada y la I la verdadera del criterio, o sea, la que tengamos del criterio. Varianza residual o varianza error, puede ser que alguna vez os lo pidan, entonces esta también marcarla.
Y luego ya el error típico de estimación, que esto sí que es para sacar la parte de los intervalos, ¿vale? Y luego tenemos ya los intervalos en sí, que tendríamos en directas, en diferenciales y en típicas. ¿Ok? ¿Sí? Importante también, el coeficiente de alienación. Yo me quedaría con la primera, es raro que tengáis que utilizar la segunda. El coeficiente de determinación y el coeficiente de valor predictivo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Luego el apartado 5 es regresión múltiple y esto no os entra, así que nada, 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 nada. Todo esto nada. Y nos quedaríamos aquí, que esto ya sería tema 7. Entonces cambiamos de color. A ver. Va. Entonces, esto importante, esta tablita, ¿vale? Recordad que siempre vais a necesitar tener la tabla con esa estructura para que realmente podáis como sacar bien las fórmulas siguientes, ¿vale? Aquí os viene lo de los falsos positivos, los falsos negativos, ¿vale? Y entonces aquí vamos teniendo dentro de los índices de validez el coeficiente kappa, la proporción de las clasificaciones correctas, la sensibilidad, la especificidad. Entonces, por eso es importante lo de la tabla, ¿vale? Porque al final las fórmulas vienen con esas letritas. Y la razón de eficacia. Y luego dentro de los índices de selección tenemos la razón de idoneidad y la razón de selección, ¿vale? Lo de la selección y clasificación, esto alguna vez lo vais a tener que utilizar, es raro, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, marcarlas. Y esto sí, factores que influyen en el coeficiente de validez, que aquí tenemos la variabilidad de la muestra, ¿vale? Que sería básicamente esta fórmula, ¿vale? Y de aquí, por si acaso, para sacar la desviación típica del criterio, ¿vale? Vale, luego, esta, importante, fiabilidad de las puntuaciones del test y del criterio, otro de los factores que afectan a la validez. Esta sería cuando se mejora la fiabilidad del test y del criterio, que sería nuestra fórmula general. Y luego ya teníamos como los casos específicos, cuando el test y el criterio tienen una fiabilidad perfecta, cuando el test tiene fiabilidad perfecta, cuando el criterio tiene fiabilidad perfecta, cuando solo se modifica la fiabilidad del test, cuando solo se modifica la fiabilidad del criterio, y luego esto del valor máximo del coeficiente de validez, que puede ser que sí que nos lo pregunten de alguna manera como teórica, ¿vale? Y luego el último de los factores que nos afecta a la validez sería la longitud del test, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Recordad aquí, pues vais a tener lo mismo que la longitud del test cuando nos afectaba a la fiabilidad. Vamos a tener dos fórmulas, una para calcular el coeficiente de validez al que llegamos al alargar o disminuir el test y la otra que es para sacar la n, es decir, el número de veces que tengo que aumentar o disminuir la longitud del test para conseguir una fiabilidad, una validez, perdón, determinada, ¿vale? Bien, y eso sería tema 7, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar de color, vamos a meter este, por ejemplo, que nos iríamos ya a tema 8, ¿vale? Entonces, el índice de dificultad de un ítem, ¿vale? Y el índice de dificultad corregido, que sería este. Yo el de P y Q de normal no lo utilizo, lo más normal es utilizar este, ¿vale? Yo marcaría también esto por si os piden en algún momento el número de aciertos al azar, que sería esa fracción simplemente, ¿ok? Esto nada. Vale, índices de discriminación. Recordad que teníamos varios, dependiendo de cómo nos daban los datos. Tenemos el primero, el basado en grupos extremos, que era la proporción del superior menos la proporción de aciertos del inferior. Y luego el de basados en la correlación,
que teníamos, por un lado, el coeficiente de correlación phi, ¿vale? Que esto teníamos que tener la tablita así, de esta manera, ¿ok? Luego el biserial puntual, que era este. Recordad que este era el que teníamos que restar teníamos que hacer como la corrección esa de eliminar la puntuación del ítem en el que estemos calculando el índice de discriminación y la correlación biserial. ¿Vale? La relación entre las dos, marcarla también por si acaso, pero es muy raro que estos lo vayan a preguntar. ¿Vale? Y luego el índice de discriminación en los ítems de aptitudes, yo marcaría los títulos porque en cuanto a cálculo es más raro que os lo vayan a preguntar. ¿Vale? Bien, luego factores que afectan a la discriminación, pues yo tampoco marcaría nada, ¿vale? De esto nada, y me iría a los índices de fiabilidad del ítem, este sí, y el índice de validez del ítem, que esto sí que alguna vez me han preguntado. La relación entre las dos, pues yo ni lo llegaría a marcar porque eso de normal nos lo van a preguntar, ¿vale? Análisis de los distractores, sí, que los distractores sean equiprobables, que lo calculamos con la h cuadrado, ¿vale? Y esos son sus grados de libertad. Esto nada, ¿vale? Y el funcionamiento diferencial del ítem, bueno, pues recordad que esto de normal no es que lo hayan preguntado muchas veces, pero por si acaso, ¿vale? Sobre todo la interpretación, que aquí en el formulario no viene, y eso sí que lo tenéis que saber cuando se ve favorecido el grupo de referencia y cuando se ve favorecido el grupo focal, ¿ok? Vale. Y a ver, esto ya sería tema 9, ¿vale? Así que vamos a cambiar de color, vamos a meter este. Vale, corrección al azar, si nos pidieran la puntuación corrigiendo los efectos del azar, pues esta sería la formulita que tendríamos que utilizar. Esto nada. Luego las transformaciones de las puntuaciones, los percentiles, ¿vale? Este sí. Y este. Recordad que si nos daban la puntuación y teníamos que calcular a qué percentil le corresponde, ¿vale? Tendríamos que utilizar el de arriba. Mientras que si nos dicen que calculemos un percentil determinado, tendríamos que utilizar la de abajo, ¿vale? Esto de puntuación diferencial yo también lo marcaría, lo de puntuación típica también lo marcaría. Puntuación típica derivada, yo realmente esta no la marcaría, sino que marcaría la T de Macol, ¿vale? Esto sí, y la escala D, ¿vale? Luego el eneatipo, por supuesto, que se les gusta bastante. Y esto del cociente intelectual, bueno, pues si queréis marcarlo, pero esto rara vez os lo van a meter en el examen. Vale, y esto, equiparación de las puntuaciones, sí, tenemos el método de la media y el método lineal. ¿Vale? El método de la media que era este y el método lineal que utilizamos esta de aquí. ¿Vale? Esto de diseño de un solo grupo, diseño de anclaje, en cuanto a fórmulas, nada. ¿Vale? Esto es simplemente la teoría de lo que hemos visto en el tema y ya está. ¿Vale? Y esto nada, todo esto nada. Y habríamos terminado el temario. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, sé que soy muy pesada, pero lo vuelvo a decir. Esto creo que es la manera en la que yo lo haría si me tuviera que enfrentar al examen. Pero no quiere decir que os lo tengáis que hacer de esta manera, porque a lo mejor a vosotros no os viene bien hacerlo así, ¿vale? No sé si este año dejarán poner POSIT, porque hubo unos años que sí que dejaron y luego simplemente dijeron que se podía marcar, como lo hemos hecho, pero que no se podían poner POSIT. Evidentemente anotaciones tampoco, ¿vale? No escribáis nada. Pero como esto supongo que pues según el año, como les dé, entonces preguntad, aparecerá alguien que lo preguntará en los foros y demás historias, pero cercioraros muy bien de lo que os dejan y lo que no os dejan hacer, ¿vale? Pero en principio marcar el formulario de esta manera sí que os dejan y no deberíais de tener problemas, ¿vale? Entonces,
la idea es que vosotros, si lo tenéis ya marcado con estos colores, pues decís, leo una pregunta y sé que es del tema 4. Vale, pues sé que el tema 4 lo habíamos pintado en rosa. Pues entonces yo ya me voy a donde tengo la parte en rosa marcada y no me voy a otra parte, porque yo sé que mi pregunta es del tema 4. ¿Vale? Entonces creo que eso os puede ayudar bastante y no os tenéis que comer tantas páginas del formulario. ¿Ok? Pues nada, chicos, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.